Bien, vamos a conversar con Alicia Sepúlveda. Ella es economista, además coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de SEDICE. Y el tema económico, Alicia, gracias por estar con nosotros. Evidentemente es el que va a ocupar nuestro espacio en esta conversación en la mañana de hoy, porque el nivel de incertidumbre es muy grande, el nivel de temores que surgen, el impacto de las medidas económicas que están ejerciendo un efecto muy particular, pues está creando también incluso angustias en la población venezolana. ¿Qué examen realizan ustedes en principio de todo lo que ha tomado como iniciativa el gobierno? Gracias. Sí, bueno, realmente lo que vemos de esos anuncios económicos que tienen fines políticos principalmente es ese nivel de angustia que generan sobre los ciudadanos. Y nivel de angustia porque primero no se generan anuncios que creen confianza del ciudadano sobre las políticas públicas, sobre las políticas del gobierno. Y en su lugar son anuncios que parecieran que van a beneficiar, pero que a largo plazo generan caos. Un anuncio de un salario mínimo que no se pagó a tiempo y que después se colocó como fraccionado, no generó ningún tipo de confianza, puesto que el ciudadano común necesita la certeza de saber en el momento en el cual se le está pagando su salario. Entonces, este tipo de decisiones no consultadas con el resto de la sociedad imprimen, como tú lo señalas, mucha angustia y pareciera que el sector gubernamental juega con los ciudadanos a mantenernos angustiados, a mantenernos pendientes de lo básico y no permitirnos que nosotros desarrollemos nuestras capacidades y nuestras actitudes para generar riquezas. Al final termina confiscándonos de alguna manera nuestros ingresos y termina confiscándonos nuestras libertades, y esas libertades las requerimos nosotros para poder vivir como ciudadanos dentro de un país. Ahora, Alicia, tú mencionas el tema, por ejemplo, del salario mínimo. La incertidumbre, por ejemplo, que se va sumando ya en el sector público, el tabulador salarial, los convenios colectivos, la pretensión de igualar salarios. Esto ha provocado un movimiento pues, efervescente en el sector sindical venezolano. El tema de la inflación, los números son de real alto impacto. Los números que dio a conocer la pasada semana la Asamblea Nacional: 223,1 de inflación, 200.005% de inflación anualizada. Y no parece que esto se detenga. Los precios cambiaron, se triplicaron inmediatamente que entraron en vigencia las medidas económicas, y desde luego también el impacto que genera el haber cambiado la tasa de ICON, que era el referencial que tenía el gobierno oficialmente, de 248 a 60 bolívares, que son 6 millones de bolívares fuertes del pasado. Sí, ese cambio de la tasa de ICON fue una devaluación histórica en la economía venezolana. Fue una devaluación de más del 2000%, y lamentablemente esa tasa de ICON no es referente de la economía porque es una tasa ficticia, es una tasa entrampada, es una tasa opaca. Y el gobierno lo que hizo fue sincerar esa tasa que al final no sirve Pero de tardíamente, referente. dicen algunos. Sí, porque es que en la política, en ese sentido, debería ser hacia liberar los controles de cambios, liberar los controles de precios, para que así la economía pueda reaccionar y reactivarse. O sea, nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo básicamente por políticas públicas que tienden al intervencionismo, que tienden a cercenar las libertades y a expropiar la propiedad privada, y los controles de precio y de cambio al final reflejan eso. O sea, requieren de una mayor cantidad de esfuerzos para hacer cumplir un control, y esos esfuerzos los pudiéramos nosotros utilizar en otras cosas. O sea, si recordamos, nosotros podemos ver la historia económica mundial, y en más de 4 siglos ningún control de cambio, ningún control de precio ha tenido éxito. Todos los controles han devenido en esto. ¿Por qué? Porque crean incentivos negativos en los ciudadanos que hace que algunos se aprovechen sobre otros. O sea, la mejor política económica es tender a un libre mercado donde cada uno de los ciudadanos pueda dedicarse a las tareas, a los oficios, a aquellas actividades que mejor les parezca. Ello dentro de un contexto de un Estado limitado, y un Estado que haga una política económica que genere certeza. Ahora, el gobierno como tal piensa
que con estos reajustes realizados, tardíamente para muchos, a lo mejor la situación o el escenario venezolano fuera otro si se hubiesen tomado hace tiempo estas decisiones. En todo caso, piensa que lo está haciendo bien, que tomó decisiones en el cambio de la tasa de ICOM, que hizo un ejercicio con algunas empresas para establecer los precios acordados. Sin embargo, esos precios acordados castigaron también severamente el perfil, la proyección inflacionaria. Es decir, que no se sabe si esto se detiene definitivamente. Uno siente en lo cotidiano que todos los días le están subiendo los precios. Sí, bueno, recordemos que este proceso hiperinflacionario es resultado de la política monetaria en sí misma, o sea, una política de un gasto público exacerbado, de un gasto público que pretenden engañarnos como un gasto social que al final lo que genera es mayor inflación. Y ese sistema monetario no fue atacado en su esencia, que es la monetización permanente del gasto público. O sea, nosotros permanentemente, el sector oficial está monetizando el déficit y si recordamos los anuncios, uno de los primeros que hizo fue déficit cero. Señor, no se puede hacer déficit cero cuando usted anuncia que va a tomar el pago de la nómina, y eso es emisión monetaria sin respaldo, y a la vez está succionando de los ciudadanos mayor tributos con el incremento de las tasas tributarias que hizo. Entonces es como unos anuncios engañosos para tratar de hacer ver como que se está haciendo algo, pero que eso no está atacando el fondo del problema económico, que es esa política intervencionista del gobierno y que es ese gasto público exacerbado que lleva a que permanentemente la inflación siga alimentándose. Mayores controles van a seguir generando inflación. Bueno, vamos a hacer una pausa, Alicia. Permíteme que vamos a cumplir con un compromiso comercial, y al retorno continuaremos conversando con Alicia Sepúlveda, quien es coordinadora del Observatorio Económico Legislativo, investigadora de CEDICE. Bueno, vamos a seguir con Alicia Sepúlveda conversándonos sobre estos temas. Una de las preguntas, Alicia, que mucha gente se sabe en el sector económico, pues obviamente que tiene que ser así, es si hay el suficiente dinero, si están los recursos por vía de la renta petrolera, que parece que no es así, para asumir esa cantidad de compromisos. ¿Qué va a pasar? Eso que tú mencionabas en el segmento anterior. El gobierno se compromete a pagar 90 días, ¿verdad?, como compensación salarial para llegar en la empresa privada a 1.800 bolívares soberanos como nuevo referente del salario mínimo. Pero ¿qué pasa después, por ejemplo, de los 3 meses? Sí, bueno, es que realmente... O sea, la empresa privada, como los que pueden recibir y se inscriben en la página y reciben ese subsidio por 90 días. Pero ¿y después qué pasa? Pero es que vamos a la raíz del asunto. O sea, el tema es que un salario mínimo dentro de una economía debería de ser un referencial mínimo, no el estándar. Y lamentablemente cuando esas políticas y el salario mínimo, o el salario en general, debe estar unido a la productividad del trabajador dentro de la empresa. Y esa productividad dentro de la empresa viene unida a la capacidad de inversiones y de generación de ingresos que tenga esa empresa. Lamentablemente, todas las intervenciones gubernamentales y todas las afectaciones del sector privado las ha propiciado el mismo sector público. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas están financieramente ahorcadas y la solución no es que usted le ofrezca pagarle la mitad de la nómina. Por no. 90 días nada más. Por 90 días. ¿Y después qué va a hacer? O sea, la solución es que usted pueda tener unas políticas públicas que le permitan a usted invertir, generar puestos de trabajo estables, sustentables y crear un circuito positivo dentro de la economía que viene por generar bienes y servicios que son consumidos por los ciudadanos. Eso se transforma en ingreso para el ciudadano. Ese ingreso debe tener estabilidad, o sea, debe poder comprar todos los bienes y servicios que usted como ciudadano demanda, y a raíz de eso hacer el círculo positivo del proceso económico, que es mayor inversión, creación de riqueza, generación de puestos de trabajo y mayor creación de consumo y riqueza. Y eso no lo hacen políticas públicas como estas que nos está anunciando el gobierno de
pretender pagarle al sector privado una nómina que él debería de poder generar. ¿Por qué? Porque esa nómina la paga con los ingresos que genera producto de vender bienes y servicios que los ciudadanos valoramos. Y ahorita no tiene esa posibilidad de ahora, hacerlo. eso invita a pensar, como lo han dicho ya algunos economistas, bueno, asumir ese compromiso bajo el signo del famoso o de la famosa emisión inorgánica, del famoso billetico que rueda, es decir, va a haber mucho dinero de nuevo en la calle, va a haber muchos billetes y se va a ejercer una presión inflacionaria tremenda. Pero si es un ciclo que algunos lo califican de diabólico, que se repite, se repite y se repite, ¿por qué no lo detienes? Es la pregunta. Esa es una buena pregunta, es una pregunta interesante y yo creo que allí Lo tienes frente a tus ojos, sabes que está ocurriendo, emisión inorgánica, inmediatamente ese impacto inflacionario. Claro. Es que yo creo que allí más que lo político viene más que lo económico viene lo político. O sea, nosotros tenemos un sector gubernamental, un ejecutivo que está obsesionado por imponer un modelo que ha fracasado en el mundo, o sea, un modelo de economía planificada y esos modelos de economía, si nosotros nos ponemos a estudiar los países, vemos que no ha prevalecido muy pocos países. ¿Y dónde están esos países? En los últimos puestos, en los rankings de productividad, de capacidad de ser generosa, de lo poco, y que gente cuyas necesidades no son cubiertas, o sea, con una calidad de vida muy, muy mala. Entonces, ¿cuál es el llamado? O sea, que el gobierno entienda que este tipo de sistemas, de economías planificadas, han fracasado en el mundo porque no permiten una cosa que se llama el cálculo económico. Y el cálculo económico no es más que aquella certeza que tiene el individuo que cuando actúa va a estar en una mejor condición. O sea, los venezolanos ahorita estamos atrapados en medio de un sistema ideológico que pretende seguirnos cercenando, incluso quitarnos nuestras capacidades como seres humanos. ¿Por qué? Porque está limitando nuestras libertades. Ahora sí, yo a veces me pregunto, y se preguntará mucha gente, bueno, si el problema es la obsesión por lo político, por el poder como tal, bueno, aunque sea imiten lo bueno, porque no tomaron el modelo chino, ¿verdad? Originario, ideológicamente, conceptualmente comunista, porque no lo tomaron. Tienen el poder, el Partido Comunista es el único que domina la operación. Ah, pero ¿cómo es la economía? No tienen el talento y la posibilidad de pensar en eso, ¿no? Sí, bueno, si quieren copiarlo. Lo que se invita es a pensar en una economía abierta, en una economía libre, en una economía en donde el sector público garantice una seguridad jurídica y donde el sector público garantice la estabilidad de la moneda, que eso es muy importante para que nosotros, los ciudadanos, podamos realizar transacciones que nos generen beneficio. O sea, para que haya un Estado limitado y que la propiedad privada sea la fuente de creación de riqueza, en donde claro, por eso te lo van a comprar los que están en el gobierno. Eso... En donde los comerciantes no tengan que ser los malos, sino que el comerciante es el que verdaderamente logra solucionar los problemas del ciudadano común cuando coloca a su disposición bienes y servicios. Y es pensar en crear un círculo positivo dentro de la economía cuyo pilar sea la propiedad privada y sea la generación de riquezas para que esas riquezas puedan distribuirse, porque en un país en donde no se produzca riqueza vamos a estar en la situación que estamos, en esta crisis, en esta emergencia monetaria que nos afecta hasta en lo emocional. Bueno, lo cierto, y con esto ya, bueno, concluimos, es que no hay ni siquiera la visualización de un plan antiinflacionario, no es nada, la inflación va a seguir subiendo. Fíjate que incluso con el caso del mercado paralelo, y concluyo porque ya tenemos que despedir, hicieron el augurio, el pronóstico de la caída y la declinación del mercado paralelo con las medidas económicas. Mira cómo está el mercado paralelo otra vez. Y es que ese sí es el referente de los que ponemos los pies sobre la tierra. Y esa es una prueba de que este tipo de políticas económicas en nada aportan a solucionar los problemas que tenemos los ciudadanos. Bueno, Alicia, te agradezco mucho tus comentarios, tus orientaciones, reflexiones en este sentido. A ver qué pasa, ¿no? No es armarse de paciencia, no, sino a ver qué pasa en definitiva. Pausa, amigos, al retorno, lo actual, arte y espectáculos.